aparte de esas dos credibilidades que les he dicho, de aquí se puede deducir la ley de Coulomb, la ley de Ampère. ¿Qué más elementos tenemos para creer que ese postulado es correcto? O sea, que no contradice hechos de la naturaleza conocidos. Tal vez el más importante es la balística electrónica. La balística es la ciencia de los proyectiles. Ahora brevemente les hago una descripción de la balística. La ley de Lorentz nos dice cuando una partícula se mueve en un campo electromagnético, cuál es la fuerza que obra sobre ella. La ponemos junto con la ley de Newton. Estrictamente, la ley de Newton es así. Es el cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento. Cuando la masa no cambia con el tiempo, cuando es constante, pues obtenemos masa por aceleración. Esta ecuación, cuando conocemos E y B, es una ecuación diferencial para la velocidad. Ahí hay una ecuación vectorial que como tal tiene tres componentes. Si usamos cartesianas en X, Y, Z. El lado de la derecha también. El lado de la derecha se entiende masa por la aceleración, que es la suma de las velocidades, supongamos coordenadas cartesianas, en X, Y, Z. Las incógnitas son las componentes de la velocidad, v sub x, v sub y, v sub z. Tengo aquí tres ecuaciones, una por cada componente. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Permiten deducir v sub x, v sub y, v sub z. Es decir, tiempo después de que conocíamos la posición y la velocidad de una partícula, podemos averiguar la velocidad que tiene y de aquí puedo averiguar la posición que tiene. Conociendo esta ecuación que controla el movimiento, conociendo posición y velocidad inicial de la partícula, resolviendo las ecuaciones diferenciales, problema de ecuaciones diferenciales, 3 con 3 incógnitas, calculo posición y velocidad posteriores. Eso es lo que hay en la balística. La balística es la ciencia de los proyectiles, permite predecir dónde impactará, dónde estará una partícula que ahora conozco. Puedo apuntar a un blanco y darle por medio del control de esa ecuación. Aplicaciones. La formación de la imagen en la pantalla del televisor, en un monitor de una computadora, en un tubo, en un osciloscopio. Nosotros al mirar la televisión, la televisora, pues vemos movimiento, se mueven las imágenes. ¿Cómo se logra? Porque el ojo, al ver pasar rápidamente imágenes que realmente son fotos, se le da la noción del movimiento. Pueden ser del orden de 12, 14, 16 por segundo. Si alguna vez han tenido en sus manos una película de cine, la cinta, pues realmente es una serie de fotos que cuando es recorrida a la velocidad pues necesaria, uno tiene la sensación del movimiento. ¿Cómo se forma la imagen en la pantalla? Un cañón de electrones está disparando electrones, impacta la pantalla, en donde una sustancia al recibir el impacto se ilumina, y si no hay impacto pues se mantiene negra, supongamos blanco y negro, o donde hay impacto sale un color, la imagen de colores. Entonces un cañón está disparando cientos de miles de electrones porque la pantalla tiene que recorrer en líneas horizontales y verticales, el impacto tiene que ser en el punto preciso porque de lo contrario la imagen es distorsionada. Y 12 o 14 pantallazos por segundo son millones de impactos cuya pertinencia en el punto preciso es porque se está manipulando de acuerdo con la ecuación.
De acuerdo con la ecuación se controla el movimiento y formamos una imagen impecable. Si no hubiese la ecuación no habría control sobre las partículas. Otro ejemplo, tal vez de mayor precisión. Ahora se está ensayando en Europa el llamado acelerador de hadrones. Hadrones, no ladrones. Que es un enorme toroide, 20 y pico kilómetros de perímetro, en donde partículas muy pequeñas, protones, los ponen a dar vueltas. Y a medida que dan vueltas, más y más velocidad tienen. Se acelera a medida que gira. ¿Y para qué los ponen tan veloces? Para que choquen de frente con otras partículas. Y en esa colisión de objetos que viajan casi a la velocidad de la luz, 0,99 la de la luz, colisionan de frente. Y en ese choque, pues, aparecen, se revientan. Y aparecen otras partículas que es lo que se está investigando. Partículas pues, que normalmente no se encuentran, es por la cantidad de energía E igual a mc2, pues aparece masa. ¿Y cómo logran que partículas que son pequeñísimas, un electrón puede tener del orden de 10 a la menos 17 metros de diámetro, que impacte sobre otra? ¿Cómo logran que peguen de frente? Claro, son cientos de miles de millones, pues no es una sola partícula. Pero hay que saber dónde se encuentran para garantizar el choque con la ecuación. En ese caso, por ejemplo, hay que usar esta expresión, porque la masa a tan alta velocidad cambia. La ecuación correcta sería m dv sobre dt más dm sobre dt por la velocidad. Más complicada la solución de la ecuación, pero posible. Eso pues ya se ha hecho. Lo que estoy diciendo es que con la balística electrónica se comprueba que, no se pone en tela de juicio, no se contradice el postulado de la segunda ley de la ley de Lorentz, segundo postulado del electromagnetismo. La balística es muy antigua. Se desarrolló como técnica, como habilidad, y se perfeccionó como ciencia ya a partir del siglo XVI. Es darle a un blanco con un proyectil. Entonces se le da de piedra y tiraban piedras. Ahora, algo parecido de mucha puntería es en el béisbol. El pitcher tira una bola muy pesada, no es liviana, trata de darle al blanco, que es un punto preciso para que el bateador no le pegue por la rapidez y entonces sea un strike. Si se equivoca, pues el punto es cerrado, una bola, o pierde él. Tiene que tener la habilidad, que es una habilidad creada por repetición, para poner la piedra en cierto punto. Bueno, en la edad de piedra se usaban las piedras como armas o defensas o para cacería. La habilidad era poder darle con una pedrada al blanco. ¿Cómo se conseguía? Simplemente con práctica. Después se mejoró un poco con la onda. La piedra arrojada con un brazo poderoso pues alcanzará una cuadra y media, y no con suficiente fuerza. Se inventa la onda. Ponen la piedra, el objeto, en un recipiente como un pañuelo de cuero, dos cuerdas largas, giran, lanzan la piedra al soltar una de las cuerdas con habilidad. O sea, salen con la energía acumulada en el movimiento rotacional, una energía ahí angular. Cuando la lanzan tiene pues una gran energía cinética, tiene mayor alcance. El asunto de la puntería es más difícil. Atinar pues de esa manera no es sencillo, pero la Biblia nos dice pues que David logró darle una pedrada a Goliat a distancia, y ese que era un gran gigante cayó demolido pues por la piedra, perdió la vida en la pedrada. Y todavía ve uno de pronto en estos enfrentamientos entre palestinos y judíos en intifadas que son con piedra, ve unos muchachos palestinos usando la onda. No es sencillo. Una innovación es la cauchera, que ya se empujaba pues con tirantes. Una innovación también de la edad muy antigua de piedra, o un poco después, es el arco. Con el arco lanzan la flecha para darle a un blanco. Algo que también hay que aprender a darle al blanco por puro tanteo y error. Ahí pues no hay mayor ciencia.
se avanzó con el arco, con la ballesta, una especie de fusil, pero lanzaba era dardos metálicos, ya no de madera, con la habilidad para penetrar una armadura. Y podía poner el dardo muy lejos, porque la cuerda se tensaba con una máquina, lo que una persona no podía hacer. Era muy imprecisa la ballesta. Pues darle al blanco era muy difícil, pero en una batalla se lanzaban esos dardos a granel, enormes cantidades, seguramente pues causaban muchas bajas. Se dice que los ejércitos chinos o los ejércitos de los persas, cuando hacían una descarga de flechas, se oscurecía, tapaban el sol. En esa cantidad de flechas no le disparaban al blanco, sino a hacer bajas con la muchedumbre. Empiezan a mejorarse las cosas de la puntería cuando aparecen las armas de fuego. Con pólvora empujan una piedra, o un balín, bueno, un perdigón en general, un proyectil, ale al blanco. También por tanteo y error. Esas primeras armas eran algunas excavadas en un tronco de un árbol, le abrían un hueco, se quemaba la pólvora y salía la bala. A veces podía salir para atrás, a veces se reventaba el árbol. Entonces empezaron a reforzarlo con cintas metálicas, después lo hicieron de hierro o de cobre o de bronce, pero darle al blanco era muy difícil. Era necesario golpear el blanco, que podía ser una muralla, para derribarla. ¿Cuándo se volvió científico ese tiro? Cuando Galileo, antecedentes hubo en Leonardo da Vinci, cuando Galileo logra crear la teoría del movimiento, la inventa, aparece el tiro parabólico. Entonces ya se sabe con ciencia que si el cañón se pone a 45 grados tiene el máximo alcance. Y si usted sabe la distancia del blanco, sabe qué ángulo le tiene que poner al cañón para que le pegue, conociendo la velocidad de salida. Entonces se volvió científico dispararle a un blanco para garantizar el impacto. Avanzan esas armas de fuego. Ya en el siglo XX se llegó a armas que eran capaces de poner cañones, capaces de poner una bala a un blanco que no se veía. El blanco no estaba a la vista, se conocía su posición y el impacto era capaz de pegarle. A tan larga distancia no es suficiente, ya no es una parábola lo que se forma, la fricción del aire también influye y hay que tomarla en cuenta. Haciendo los cálculos se garantiza el blanco. En la Segunda Guerra Mundial hubo batallas donde los barcos no se veían, pero le daban al blanco. En la Primera Guerra Mundial fue famoso un conjunto de cañones que los alemanes llevaron al campo de batalla, pero muy lejos de París, para bombardear a París desde lejos. En esa Primera Guerra, los alemanes casi se toman a París al principio de la guerra. Los derrotan en la batalla del Marne, milagrosamente los parisinos, con taxis, con bicicletas, llevan grandes ejércitos a defender pues París. No pudieron avanzar los alemanes, empieza una guerra ahí lenta de desgaste, como una manera de aterrorizar y romper la moral francesa, con unos cañones que ponían balas a 70 o 100 kilómetros de distancia, empezaron a bombardear a París. De día, de noche, caían balas, pues bombas, y la gente realmente sí se aterrorizaba. Pero lo que hubo allí más bien fue, en lugar de sentirse vencidos, en lugar de rendirse, les dio como cierto valor, cierta rabia, y más bien se defendieron. Es lo que ocurre siempre con el terrorismo. Aterroriza sí, pero obviamente la gente se enoja y se opone al terrorismo. Cañones de largo impacto. Recuerdo el nombre de uno, el cañón Berta. A esos cañones les ponían nombre de mujer, pues por no sé qué razones, ¿no? Bueno, ejemplos de una balística de ese tipo de proyectiles de largo alcance. Pero esta es todavía mucho más sofisticada. Porque el proyectil es una pequeña partícula. De modo que eso nos da credibilidad a la idea de que ese segundo postulado de la ley del orden es correcta.